En esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Números capítulo 16, pero antes de hacerlo vamos a orar, por favor. Bendito Dios, quiero pedir en esta hora que al abrir sus escrituras usted nos pueda guiar, nos pueda dirigir, nos pueda instruir, Señor, para hacer su voluntad. Permita que los errores y las fallas que cometieron estos personajes aquí en número 16, nosotros podamos aprender de ello para no cometer dichos errores, Padre. Gracias por escucharnos en nombre de Yeshua. Amén. Bueno, en esta oportunidad comenzamos entonces con el estudio verso a verso de Números capítulo 16 y comenzamos con el versículo 1. El versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y comienza entonces a mencionar aquí los personajes. Tenemos a Coré, hijo de Izar, que tal era hijo de Coat. Ahora, si podemos entender cuál era el oficio de los coatitas, podríamos decirlo así. El oficio de los coatitas lo encontramos en el libro de Números, capítulo 4, versículo del 1 al 15. Pero en realidad los coatitas, el oficio que tenían eran de mover o cargar los utensilios del santuario cuando tenían que mudarse. Recuérdense que los sacerdotes tenían que desarmar y envolver todos los utensilios del santuario, y por consiguiente los coatitas eran los que estaban encargados de llevar, de trasladar dichos instrumentos hacia el lugar donde el Señor quisiera que pusieran de nuevamente el tabernáculo. Así que este era el trabajo de los coatitas. No podían tocar cosa santa. De hecho, dice el verso 15, número 4:15, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y lo interesante aquí es que esto es un oficio que, vamos a ver adelante, el Señor estipuló. Así que este Coré no era cualquier persona, era una persona de renombre también. Dice que también se levantó con Datán, Datán y Abiram, hijos de Eliad, y On, y quiero que recuerden este personaje, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Dice que tomaron gente, en otras palabras, se rebelaron. O sea, cuando habla aquí tomaron gente, se rebelaron. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la rebelión? O sea, ¿qué fue lo que llevó a estas personas a rebelarse contra Moisés? Bueno, en el Salmo 106, versículo 16 al 18, dice la palabra de Dios: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón en el santuario del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Así que el motivo por el cual Coré y sus súbditos se levantaron en contra de Moisés y Aarón fue por envidia. La envidia, o sea, querían ese poder. Lo interesante aquí es que este mismo sentir lo tuvo Lucifer cuando quiso rebelarse en contra de Dios, según Ezequiel. Así que el sentimiento de envidia no es bueno, y si nosotros como creyentes tenemos este sentimiento, tenemos que orar mucho al Señor y erradicarlo de una vez. ¿Por qué? Porque una vez que entra este sentimiento, lo que sigue es la rebelión. Pero no es contra Moisés, sino la rebelión es contra Dios. Continúa diciendo entonces el verso 2: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación,
de los del consejo, varones de renombre. Y lo interesante aquí es que los que se levantaron, los que se rebelaron en contra de Moisés, no eran cualquiera persona, no era una persona normal, pues, o sea, eran personas que tenían altos cargos, eran príncipes de la congregación, como dice aquí, y tenían, estas personas eran personas de renombre, podían mover masas, o sea, podía ser de influencia para el resto del pueblo. Continúa en el verso 3, mira lo que hicieron. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y fíjate, aquí está el motivo, el argumento por el cual se están rebelando. ¿Qué es lo que dice? Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. Muy bien, el motivo es cierto, ¿no? El motivo es verdad, porque dice toda la congregación, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Es correcto, son apartados por el Señor. En medio de ellos está el Señor. En medio del pueblo de Israel está el Señor, es correcto. Ahora, viene y hace la pregunta: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y este es el argumento, que lógicamente podemos ver que es falso. ¿Por qué es falso? Porque esta no era la actitud de Moisés. La actitud de Moisés nunca, o vemos en las escrituras, nunca fue de ponerse por encima del pueblo, o sea, enorgullecerse, o sea, hacerse más que el pueblo. De hecho, hay unos par de versículos que vamos a ver que muestran todo lo contrario. Vamos a ver en Números capítulo 11, versículo 29. Número 11, capítulo 11, versículo 29, dice: y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál es el sentir de Moisés aquí? Ante a una acusación de que se levantó un profeta, se levantó alguien que decía ser el pueblo de Dios, que decía palabras y alababa al Señor. ¿Cuál fue la reacción de las personas de afuera? Oye, Moisés, se está levantando uno que está profetizando, impídeselo. ¿Y cuál le dice Moisés? Oye, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo profetizara, ojalá que todo el pueblo predicara el evangelio de Dios, ojalá que todo el pueblo alabe al Señor. ¿Okay? Ese era el sentir de Moisés, y no agarrarse para él la gloria toda para él. Ahora, mientras que Moisés quería que todo el pueblo fuera como él, Coré, ¿cuál era la actitud de Coré? Busca estar por encima de todos, buscando que todos se sometan a él. Y tenemos otra cita en Números 12:3. Dice: y aquel varón, hablando de Moisés, era muy manso. Esta palabra manso tiene que ver con humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que esta es una actitud contraria del cual le está acusando Coré. Coré está diciendo que Moisés es un orgulloso que se quiere enaltecer sobre el pueblo. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Moisés, este varón, era el más humilde, el más manso que había sobre la tierra. Así que las objeciones de Coré son falsas. Los argumentos son falsos. Dice en el verso 4: y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y esta es una actitud que todo líder debe tomar ante cualquier amenaza. Cuando viene una amenaza del enemigo, cuando viene una acusación y se sabe que es falsa, todo líder, toda persona que sigue al Señor debe doblar rodilla, debe arrodillarse ante el Señor.
Así que cuando llegue la dificultad, cuando lleguen las amenazas, no defiendas tu llamado, no defiendas tu ministerio, sino muestra con tus obras que el Señor te ha llamado. Haz eso, porque lo demás se encarga el Señor. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y dice en el verso 6: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana, y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Y fíjate la actitud, o fíjate la pregunta que hace Moisés aquí. ¿Es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? O sea, acercándolos a él para que ministráis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles. Así que estas personas no se están rebelando en contra de Moisés. Estas personas se están rebelando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como dice en el verso 9, es el que le dio el ministerio a cada uno de ellos. Cuando tú te estés quejando de algo, de por qué estoy aquí, que por qué me pusieron a predicar, o por qué tengo que yo llevar estas cosas o cargar esto, no te estás quejando contra hombre, te estás quejando contra el Señor. Efesios 4, versículo 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿quién fue el que escogió o quién fue el que llamó? El mismo Señor, el mismo Dios, es el que está llamando. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 2 al 5, dice: apacentad la grey de Dios, o el pueblo de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y fíjate cómo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no lo hagas por dinero, sino hazlo con ánimo pronto, o sea, voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Okay? Fíjate la característica: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no te hagas dueño del pueblo, sino que seas ejemplo para ellos de cómo se debe vivir en la presencia de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el texto, ¿quién es el soberbio que estamos viendo? El soberbio es Coré y su súbdito. ¿Y quién es el humilde? Moisés, correcto. Estamos hablando de Moisés y Coré. Así que vamos a ver si esto es real. O sea, si resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ver qué pasó con Coré. Otro texto nos viene hablando en Mateo 20, versículos 25 y 28. Nos viene diciendo: entonces Jesús, llamándolos, les dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que, ¿cuál debe ser la actitud si realmente queremos llegar a ser grande? Ser siervo de todos, servir, tener una actitud de servicio. Hechos 20, 25 al 28 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Ok? Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Estar velando, estar orando. ¿Ok? Porque al rebaño van a entrar personas, entonces, como tipo Coré, que quieren solamente tener ganancias deshonestas. O sea, quieren predicar el evangelio a costa de dinero o enseñorearse sobre cada uno del pueblo. Por eso dice que es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarle. O sea, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Okay? Cada uno tiene un don, cada uno tiene algo que aportarle al Señor. No querramos, si nosotros somos cantantes, no queramos ser predicadores. O sea, no, porque a mí el Señor no me puso a predicar, que yo no sé qué, o porque el predicador no puede decir, porque a mí no me dio el don de cantar, que tal, yo quiero ser un cantante, que no sé qué. Dale gracias a Dios. Alabe al Señor por tus dones. Alabe al Señor porque el Señor no se ha equivocado contigo. El Señor le dio los dones a cada quien por igual. Vamos al versículo 10, dice: y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuras también el sacerdocio? Así que el cargo de Leví vimos que era de cargar los implementos del santuario. Este es un cargo muy privilegiado, pero no quería esto Leví, quería un ascenso, quería tener el lugar de Aarón, quería tener el lugar de Moisés. O sea, quería tener el lugar de mandar al pueblo a que hicieran lo que él dijera. ¿Por qué? Porque esto es lo que veía en Moisés. Moisés hablaba y el pueblo tenía que obedecer. Pero lo que no entendía Coré es que Moisés hablaba era en el nombre del Señor. Esto es lo que no entendían. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Mucho cuidado con eso. El verso 11 dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? O sea, y fíjate lo que dice Moisés aquí. O sea, no dice ni quién es. Dice, ¿qué es Aarón? O sea, ¿qué es Aarón? Sin Dios, ¿qué somos nosotros? Sin Dios no somos nada. ¿Okay? Solamente somos un instrumento utilizado por él, pero sin Dios no somos nada. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. O sea, ya prácticamente estas dos personas, en otras palabras, les dijo: tú ya no nos mandas, tú ya no eres nuestro líder. Y dice el verso 13: es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Y ojo con esto, ve lo que dice Datán y Abiram: nos has sacado de una tierra que destila leche y miel. Y aquí ya está haciendo referencia a Egipto. Oye, en verdad en Egipto
salía leche y miel. Realmente en Egipto estaban viviendo una vida próspera, una vida en abundancia. ¿No sería todo lo contrario? ¿Qué dice las Escrituras? Que eran esclavos, trabajaban todos los días y eran azotados. Así que esto realmente es para impresionarnos, ¿no? Porque a veces muchas personas entran en el camino del Señor, o sea, entran en este camino en buscar al Señor, en hacer la voluntad de Dios, y resulta que en la mitad del camino ven que, oye, tienen que sacrificar, tienen que dejar la carne, tienen que dejar los gustos que uno tiene, no, que me están prohibiendo esto, que me están prohibiendo aquello, y no están dispuestos a hacer un sacrificio por el Señor. Y que entonces ellos dicen, no, pues estando yo en el pecado, pues vivía realmente en el paraíso. Mucha gente se vuelve hacia atrás, o sea, se vuelve porque piensan que, pues viviendo yo en la carne, viviendo yo en el pecado, me iba mejor. Y no conocen y no experimentan entonces lo que es realmente vivir en una tierra que fluye leche y miel. Ahora, dice, nos ha hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Para qué? Para hacernos morir en este desierto. Ahora, la voluntad del Señor no era que murieran en el desierto. ¿Por qué iban a morir en el desierto? Por su incredulidad. ¿Ok? Por su incredulidad, por no creerle al Señor, por desafiar al Señor, fue que el Señor decretó entonces que los mayores de 20 años iban a morir en el desierto. Pero no fue por culpa del Señor, porque por parte del Señor ya tenían agua, tenían maná, tenían sombra, tenían protección. Así que de hecho dice que tenían vestido, y dice que los zapatos no se gastaban, las sandalias no se gastaban. Así que por eso es que le digo, son muchos los que comienzan el viaje hacia la tierra nueva, pero la mayoría se queda postrada en el camino. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Dice en el verso 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. En otras palabras, mira, Moisés, nosotros no somos ciegos. O sea, nosotros vemos y tú no nos has dado nada. Las promesas que tú nos hiciste son puras mentiras. No vamos a subir. De ninguna manera vamos a subir. Y subir implica ir a Jerusalén, ir a la tierra prometida. Cada vez que en la Biblia dice subiremos, no es porque estén en un lugar alto sobre el nivel del mar, ¿no? Sino por el contrario. La tierra está por un bajo nivel del mar, pero cuando habla de subir es cuando vamos hacia la tierra prometida. Y dice en el verso 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando nos hacen enojar, esta debe ser la actitud que una vez más debemos tomar. Hablar con el Señor, orar al Señor. Porque lo común es que nos hacen enojar, entonces respondemos con golpes, respondemos con insultos, o respondemos de cualquier manera, menos orando. Así que ante la amenaza, ante la provocación, tenemos que primeramente orar. Primero orar al Señor y contarle al Señor nuestro dolor, nuestro sentir. Y fíjate que de hecho Moisés le dijo, oye Señor, no le he tomado nada de ellos, así que no le aceptes, no mires su ofrenda. Y de hecho esto es algo que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que si tú al acercarte al altar a dar una ofrenda, te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y vuelve entonces y da tu ofrenda. O sea, es el mismo principio, ¿ok? Verso 16. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito
poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante del Señor cada uno con su incensario, 250 incensarios, también tú y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate lo obstinado que es Coré, ¿no? La obstinación como tal, que creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, que realmente estaba convencido de que Moisés era un tirano. Y sí, fíjate, y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y dice el verso 20, y Jehová el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y aquí viene una pregunta muy importante. Si tú fueras Moisés y Aarón, ¿qué harías? Oye, sí, al fin voy a librarme yo de este pueblo rebelde, voy a apartarme, Señor, adelante, consúmalos a todos, y me quedo yo solo y ya me quito todo este problema. ¿Esa fue la actitud de Moisés y Aarón? No. Fíjate en el verso 22 como dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y lo interesante aquí es que en este momento ejercen lo que realmente es el sacerdocio. ¿En qué consiste el sacerdocio? ¿En qué consiste un sacerdote? El sacerdote consiste en interceder por el pueblo ante Dios. ¿Okay? El sacerdote, la función es interceder ante Dios por el pueblo. Y esto es la función que está realizando en este momento. Dice el verso 23, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y es interesante, ¿no? Porque dice, oye, apartaos de los impíos. Y este es un mensaje también que el Señor nos da a nuestra vida. Apártense de los impíos. El Salmo 1 lo dice. No os juntéis con personas que sean burladoras de la ley. ¿Okay? No te juntéis con inicuos. Esto no quiere decir que no le vas a hablar. Claro que sí le tienes que hablar y predicar la palabra del Señor. Pero no sea tu junta con ellos. ¿Okay? No sean tu junta con los que se burlan de Dios, con los que se burlan de su pueblo, de sus discípulos. No se junten con ellos. ¿Por qué? Porque a la final pueden que entonces caigamos en su mismo pecado. Versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y surge aquí la pregunta, oiga, ¿y qué pasó con On? ¿Se acuerdan del versículo 1? El versículo 1 que dice que también On, hijo de Peleg, se rebeló contra Moisés. Lo más probable es que este On y su familia se hayan arrepentido. Y fíjate que es interesante, ¿no? Porque aún en medio de esta rebelión, el Señor le dio oportunidad para que se arrepintiera.
todo esto ha acontecido para que se arrepintieran. El Señor siempre busca las mil y una formas de que en tu rebelión, en tu rebeldía, tú puedas acudir al arrepentimiento antes de que antes de que el juicio se ejerza. Así que si hoy reconoces que estás en pecado, si hoy reconoces que estás en rebeldía abierta contra Dios, todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Nunca es tarde. ¿Okay? Si estás vivo hoy, es porque tienes oportunidad de arrepentirte. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceré que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Como si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. O sea, si estos hombres, si estos hombres mueren de forma normal, de forma natural, como todos los otros hombres, o sea, realmente el Señor no me ha enviado. Pero dice el verso 30, mas si el Señor hiciera algo nuevo, ¿como qué? Dice aquí: y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Moisés. ¿Dice así? No, irritaron al Señor. ¿Ok? Y fíjate, la rebelión no fue contra Moisés, la rebelión fue contra Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Fíjate, no tardó nada en darse a conocer el Señor. Y dice que la tierra abrió la boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Okay? Triste historia de esta persona que se rebela contra el Señor. Pero ¿quedaría alguien de la casa de Coré? ¿Qué dice el libro de Números, capítulo 26, versículo 9 al 11? Fíjate, Números capítulo 26, versículo 9 al 11, y aquí es cuando se hace el segundo censo. Dice: y los hijos de Eliad, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré, dice ahí, no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Y es interesante, ¿no? Porque que uno puede decir que las consecuencias de los padres se lo llevan los hijos. No. Cada quien paga por su pecado. Así que estos hijos de Coré, de hecho, de la descendencia de Coré, viene la inspiración de unos salmos tremendos, proféticos, muy maravillosos. Así que los hijos de Coré no formaron parte de la rebelión en contra de Moisés y en contra del Señor. Dice el verso 34: y todo Israel y los que estaban en alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante del Señor. Esto del fuego delante del Señor quiere decir fuego del tabernáculo, y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados.
¿Okay? Así que los incensarios de estos 250 varones fueron santificados. ¿Por qué fueron santificados estos incensarios? Porque el fuego que él consumió a estos varones era fuego santo, era fuego que venía del santuario, fuego de Dios. Así que a este fuego, al tocar los incensarios quedan entonces santificados. Y dice que los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ello delante del Señor, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, y fíjate, eran de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Ahora, estos incensarios de los que llevaban los 250 hombres tenían que derretirlos, ¿verdad? Lo unieron todo, lo derritieron y lo convirtieron en plancha y la colocaron en el altar de sacrificio, ¿okay? Que era el altar de bronce, ¿me entiendes? Y esto entonces, esto es un recordatorio, esto iba a ser como un recordatorio de la rebelión de Corea, o sea, que tuviéramos mucho cuidado de rebelarnos otra vez contra el Señor, porque el Señor ha llamado a la descendencia de Aarón para que ejerciera el sacerdocio, ¿no? Y lo interesante es que en Judas, en la carta de Judas, en el verso 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, por hombres impíos que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice el 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaán, o sea, tener ganancia por predicar la palabra, y perecieron por la contradicción de Coré, por la rebelión de Coré. Estos son manchas en vuestros ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y esto combina con el verso 16 diciendo: estos son murmuradores, estas personas que sirven al Señor por lucro, que se rebelan contra la orden que da el Señor y que ofrecen lo que ellos quieren. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que este tipo de personas lo que buscan es la honra para sí mismos, van a gloriarse, exaltarse en ellos mismos. Y fíjate que lo interesante es que a pesar de que hubo esta mortandad, a pesar de que hubo una manifestación física de que la tierra se abra y trague a Coré y a Datán y todo su séquito, o sea, dice que al siguiente día la congregación de los hijos de Israel murmuró, otra vez hablaron la Shonará,
O sea, murmuró contra Moisés y contra Aarón. ¿Okay? O sea, y aprendimos que cuando nos quejamos contra Moisés y contra Aarón, estamos quejándonos contra el Señor. Así que, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo el pueblo? Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Y es interesante, ¿no? Porque en los últimos tiempos también va a suceder lo mismo. En los últimos tiempos es cuando vienen calamidades, cuando vienen dificultades, cuando vienen desastres naturales, cuando vengan guerras. Le van a echar la culpa al pueblo de Dios. Oye, por su culpa es que estamos experimentando estas cosas. Más sin embargo, sabemos y entendemos que no es por culpa del pueblo de Dios, sino por culpa de ellos mismos, porque se rebelaron contra el Señor. Cada vez que hay rebelión contra Dios, suceden estas desgracias. Ahora, fíjate, el del verso 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y vuelven otra vez a interceder, vuelven otra vez a ejercer el ministerio del sacerdocio. Ahora, nosotros hemos sido llamados también de cierta manera a ser sacerdotes de nuestro hogar, sacerdotes en nuestra comunidad, sacerdotes que debemos demostrar el papel de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Nosotros también tenemos que aprender a interceder por este pueblo. De hecho, Dios dijo que en el país donde el Señor los envíe, oren por la paz de ese país, oren por la paz, para que nosotros también tengamos paz. Así que es nuestro deber de orar, no solamente por estas personas que están en el gobierno, que están en la autoridad, que dirigen cada uno de los países, de los estados. También debemos orar por aquellas personas que se están rebelando contra el Señor, para que el Señor en su misericordia también pueda dar la oportunidad de arrepentimiento, como le sucedió a Ahón. ¿Se acuerda? Ahón se arrepintió. Así que nuestro deber es orar, interceder ante Dios por ellos. Y dice el 46, dijo Moisés y Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ahora, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Colócate no solamente predícale a los que están estudiando la palabra, a los que están acercándose, predícale a aquellas personas que están muertas espiritualmente, a aquellas personas que no conocen a Dios. Intercede también por esas personas. Esas son personas que también necesitan conocer la salvación de Dios. ¿Okay? Y dice en el verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón, a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Estamos en un proceso de intercesión. Ahorita hay mucha maldad, pero en medio de la rebelión que el mundo está teniendo contra el Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes? ¿Será que nosotros estamos intercediendo ante Dios por ellos? ¿Será que nosotros estamos doblando rodillas y estamos orando
para que estas personas acudan al arrepentimiento como le pasó a On? ¿O será que simplemente nosotros estamos juzgando y estamos actuando como Coré, acusando, señalando? Ojalá que nosotros podamos tener la misma actitud que Moisés. Dice que era el más manso y era el más humilde de toda la tierra. Que el Señor te bendiga y vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Permita, Señor, que nosotros podamos aprender cada día a interceder ante ti, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de tu pueblo, Señor. Aquellas personas que se han rebelado, permítale y dar la oportunidad también de que puedan arrepentirse y volverse de su error. Gracias por escuchar en el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén.